Saludamos hoy a Juan Gabriel Gómez. Él es profesor del IEPRI, es abogado, doctor en ciencia política, tiene como intereses de análisis e investigación la teoría de la democracia, la política comparada, la hegemonía del imperio. Juan Gabriel, buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar sobre la movilización social en Colombia hoy en día. Muchas gracias, Mariana. Es muy importante que tengamos estos espacios. Celebro mucho la iniciativa que tú tienes para que las distintas voces que hay en el IEPRI y en el conjunto de la comunidad académica, no solamente profesores, sino también estudiantes, podamos aportar estas voces a la comprensión de lo que está ocurriendo. Bueno, hemos tenido unos días muy difíciles en Colombia, unas semanas duras, tristes, violentas. Hoy, 11 de mayo, ya llevamos 2 semanas de movilización social en el país. Para mañana, para el 12 de mayo, está convocada una nueva manifestación masiva. Y si bien yo he visto una movilización que en su mayoría ha sido pacífica, que en su mayoría ha estado acompañada de mucho arte, de mucha creatividad, de mucha solidaridad, también se ha visto pues un despliegue de violencia, de intimidación, de hechos muy tristes y muy dolorosos para todos los colombianos. A lo que vamos al día de hoy, llevamos la lastimosa cifra de 47 personas asesinadas. 37 de estas personas, de estos hombres y de estas mujeres, han sido asesinadas por la fuerza pública. Se han presentado 963 detenciones arbitrarias, 12 casos de violencia sexual en contra de mujeres manifestantes, según datos que llevan registrados las ONGs de Indepaz y de Temblores. También se presentan cientos de desaparecidos y la semana pasada vimos actos vandálicos contra los CAIs en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades del país. Cada día presenciamos un hecho o varios hechos dolorosos, hechos de horror. Después de 2 semanas de este estallido social, nos encontramos con un presidente Duque que apenas ayer decide sentarse con el Comité del Paro, en donde no se llegó realmente a ningún acuerdo, ¿sí? Hay una gran desconexión del presidente Duque con lo que pasa en el país, con la realidad del país. Y ese es uno de tantos de los problemas que tiene este gobierno. El paro no para, el paro continúa, la movilización sigue. Esta movilización social logró tumbar la reforma tributaria, pero el malestar social ya está. Y el malestar social ya venía de antes. No nos olvidemos de las movilizaciones sociales que hubo en el año 2019. Y a este descontento, a este malestar, pues le sumamos la crisis social, económica y también política derivadas de la pandemia, la agudización de la pobreza, de la desigualdad y del desempleo. En Cali la situación es muy grave, allí se presenta la cifra más alta de asesinatos. El domingo pasado, el domingo 9 de mayo, la Minga que llegó a esta ciudad para apoyar a la movilización social fue atacada a balas por civiles armados, protegidos de una u otra forma por la policía. Duque hizo una presencia muy corta, de unas pocas horas en esta ciudad, y le pidió a la Minga devolverse a sus territorios. Entonces, nos encontramos con miles de jóvenes en las calles en diferentes ciudades y municipios del país que están protestando, que están marchando, que están resistiendo a una violencia del Estado, y nos encontramos también con un discurso gubernamental e institucional que estigmatiza esta legítima protesta. Y debido a este discurso encontramos ciertos hechos de violencia muy lamentables. El discurso tiene eco en ciertos sectores de la sociedad. Tú hace poco escribiste un artículo para la revista Sur, un artículo acerca de qué lecciones puede aprender Colombia sobre las experiencias de revuelta popular, y tomas el caso de Estados Unidos con los disturbios raciales en la década de los 60. Y allí señalas, me permito abrir comillas, la segregación racial es una grieta en la sociedad estadounidense que la sociedad estadounidense no ha logrado cerrar.
Y si tomamos esa frase y la apropiamos para el caso colombiano, pues en efecto Colombia, esta herida está aún más viva que nunca, si tenemos presente esto que sucedió en Cali también con la minga. Y quiero que comencemos allí, como, ¿cuáles son tus apreciaciones, tus opiniones sobre estos hechos en Cali? Yo creo que tenemos un problema de segregación que es distinto del de Estados Unidos, pero no menos evidente, no menos intenso. Es, por supuesto, la intensidad varía dependiendo de la región del país donde uno se encuentre, pero el Valle del Cauca indudablemente es una zona en la cual el racismo está presente. Ese racismo se expresa de múltiples maneras y una de las manifestaciones que tiene es la de que nuestra clase dirigente en lo político y en lo económico es una clase que podemos llamar comillas blanca, en el sentido de que es una clase que por sus niveles de melanina en la piel, y por el color de sus ojos y el color de su pelo, se diferencia de la gran mayoría del país por la cual, por cuyas venas corre sangre indígena y sangre proveniente de los pueblos de África que vinieron aquí como esclavos. Entonces tenemos una sociedad heterogénea y una heterogeneidad que ha hecho que los lazos de solidaridad sean muy débiles. Nosotros tenemos una sociedad muy solidaria, una élite que no se identifica con el pueblo con el cual comparte este país y y pues manifestaciones de esa falta de identificación, la más inmediata es la gran cantidad de gente que está viajando a Miami a vacunarse para el COVID, saltándose el turno que tiene en las etapas de vacunación. Entonces no hay un sentido de que aquí estamos todos en la misma barca, de que todos tenemos que remar para el mismo lado, por decirlo así, sino es sálvese quien pueda, cada uno salte a su bote salvavidas. Entonces, cuando hay una sociedad con una fractura como esa, indudablemente, lo que los, los, los no privilegiados, los que están en una situación de desventaja, los que están en una situación de subordinación, en algún momento van a rebelarse. Y la pregunta en el caso colombiano es, ¿por qué no se han revelado antes? Los indicadores que tenemos, por ejemplo, el Latinobarómetro, que es una encuesta que se realiza en varios países latinoamericanos y también en España acerca del estado de la opinión. Y hay una pregunta muy interesante ahí en el Latinobarómetro y es, ¿usted cree que el país está siendo gobernado para beneficio de unos pocos o para el beneficio de la mayoría? Y la respuesta en el caso colombiano ha sido consistente durante mucho tiempo y es, este país está siendo gobernado para el beneficio de unos pocos. Entonces, el estallido era inevitable. ¿Qué ha hecho la pandemia y las medidas para contener la pandemia? Generar una situación en la cual el encierro ha hecho que eh, esto se vuelva intolerable y que se vuelva intolerable, entre otras, por las inadecuadas medidas del gobierno para atender la grave crisis social, entregándole el 80% de las ayudas a las empresas, a las grandes empresas, y haciendo que muchas pequeñas y medianas empresas quiebren y que haya un gran número de personas que hayan quedado desempleadas, principalmente mujeres y jóvenes. Entonces, era inevitable que se produjera un estallido. Hay un estudio muy interesante del Fondo Monetario Internacional señalando, con base en los registros de prensa de la ocurrencia de pandemias en el pasado, indicando que después de las pandemias vienen fuertes estallidos sociales. Nosotros estamos teniendo el estallido durante la pandemia, pero es justamente tiene que ver con el hecho de que la situación se ha vuelto intolerable para muchas personas. ¿Y qué tenemos? Y pues de eso también quisiera que habláramos a lo largo de esta entrevista. Tenemos reacciones de ira,
de resentimiento muy profundo acumulado de parte de algunos sectores de la población, especialmente los jóvenes, hacia la brutalidad policial. Lo vimos el año pasado en los ataques a los CAIs. Los estamos viendo ahora. Esa es una parte del fenómeno. Pero otra parte del fenómeno es que, en mi opinión, hay una estrategia del gobierno consistente en el uso desproporcionado e ilegítimo, arbitrario de la violencia, ¿con el fin de qué? De provocar enfrentamientos violentos. ¿Para qué? Para deslegitimar la protesta, para imponer una narrativa según la cual se perdió la ley y el orden y es necesario recuperarlo incluso con la mano dura. Una narrativa que por supuesto tiene también una finalidad político-electoral, es posicionar a aquellos que tienen esta visión de la ley y el orden como bandera casi que exclusiva para las próximas elecciones del 2022. Juan Gabriel, quiero ahora preguntarte acerca de por qué a Duque se le hace tan difícil dialogar y por qué se le hace tan difícil escuchar a estos jóvenes que tú ya bien lo has señalado, muchos de ellos acumulan rabia, acumulan desesperanza, acumulan frustración y se encuentran con un discurso por parte del presidente y por parte de la institucionalidad que los estigmatiza, que los señala como vagos, que los señala como desocupados, como violentos. ¿Por qué es tan difícil que Duque escuche a los jóvenes? El presidente Duque ya los escuchó una vez, incluso los invitó a Palacio, después de las grandes movilizaciones que tuvieron lugar en el año 2018. En ese momento el presidente se dio cuenta de que la respuesta frente a la movilización de los estudiantes era indudablemente la negociación, el acuerdo y el reconocimiento, porque haber invitado a los líderes del movimiento estudiantil a Palacio fue justamente un acto de reconocimiento. Pero lo que hemos visto a lo largo del gobierno Duque es un endurecimiento progresivo de sus posiciones. Y hemos visto que se han acentuado algunos rasgos preocupantes de el presidente y de su gobierno. El presidente desde el momento de su posesión nos dio indicaciones de que tenía aspectos frívolos en su personalidad, que había como una superficialidad en la cierta manera de abordar los problemas. Todos tenemos defectos. El tema es que esta frivolidad parece haberse acentuado durante la pandemia y durante la pandemia se parece haberse acentuado el hecho de que la silla vacía en el primer año de Duque logró identificar que el presidente se reunía principalmente con los gremios y con los militares. Después de la movilización del año 2019, que si recordamos bien, esa movilización, del 21 de noviembre, ocurrió un jueves, el día sábado, dos días después, el presidente Duque se reúne con los gremios, no con los responsables del paro, sino con los gremios, como si tuviera que pedirles permiso o consultar qué es lo que iba a hacer. Luego, cuando establece las reglas para realizar un diálogo acerca del paro, el mensaje que él transmite es el del no reconocimiento, el de no identificar a los interlocutores como interlocutores legítimos. En mi opinión, esto es la consecuencia, por una parte, de esta tendencia que él había mostrado al principio del gobierno, de ser frívolo, de reunirse solo con los gremios y con los militares, y la segunda es de haberse aislado en la Casa de Nariño. Entonces él tiene un programa de televisión donde pues, parece un presentador de televisión, no un presidente, y donde él
está protegido de cualquier pregunta incómoda acerca de la mala gestión de gobierno. Entonces, los psicólogos han identificado un fenómeno que es el llamado pensamiento de grupo. Y es que cuando uno está rodeado por un grupo homogéneo, no hay nadie en ese grupo que se atreva a poner en cuestión las ideas, por muy absurdas que sean, de ese grupo. Yo creo que eso está sucediendo en el gobierno y que en la medida en que el gobierno no escuche otras voces, pues vamos a seguir en una dinámica bastante perversa de agravamiento de el enfrentamiento que hay entre el movimiento de protesta social y los agentes del orden. Y con todo esto que señalas, con esta frivolidad del gobierno, también yo a la que quiero añadir que ni siquiera un gesto de empatía o un gesto de solidaridad hacia las familias que han perdido a sus hijos, no, el no reconocimiento que tú nos mencionabas como a los jóvenes como interlocutores válidos, legítimos en este contexto de protesta social, así como es posible establecer un diálogo. Incluso ayer el comité del paro pues se levanta de esa mesa de acercamiento diciendo pues es que acá no vamos a llegar a ninguna negociación y mañana convoca, 12 de mayo, a una nueva movilización masiva. ¿Qué hay que hacer para que las partes se sienten a dialogar? En mi opinión, si mi consejo fuera escuchado, yo diría, el primer mensaje al gobierno es, por favor, rectifique. Su obstinación y su arrogancia no llevan a ninguna parte. No obstante, yo lo que veo es eso, un gobierno obstinado y arrogante. La oportunidad para rectificar la tuvo ayer. Esperamos que la tenga en el futuro, desde luego, que si no rectificó ayer, lo rectifique más adelante. Pero lo de ayer es realmente patético en el sentido de no haber tenido el mínimo gesto, como tú lo dices, de empatía hacia las víctimas de la violencia perpetrada por agentes del orden. Realmente es muy difícil establecer una conversación en medio de la violencia. Entonces, yo entiendo y comparto la posición de los representantes de las diferentes organizaciones que hacen parte del Comité Pro Paro, de decir, en estas condiciones no es posible hablar. Con respecto a las organizaciones que están al frente del paro, el paro, reconozcamos, el paro tiene una dinámica que ha desbordado también a estas organizaciones, porque de forma espontánea se han dado actos de resistencia en muchos lugares de la geografía nacional y también actos de desbordamiento violento que no tienen nada que ver con las demandas legítimas que ha presentado el Comité Pro Paro. Entonces, mi llamado sería, uno, necesitamos documentar todos los actos de sabotaje y de violencia que tienen como propósito deslegitimar la protesta social. Hay una opinión internacional que está siguiendo con mucha atención lo que está ocurriendo en Colombia. Documentar entonces esos actos de sabotaje y de violencia tiene un propósito muy claro, y es mostrar que no hay de parte del gobierno nacional voluntad para dialogar y en cambio sí hay una estrategia de deslegitimación de la protesta. En algún momento, más tarde o más temprano, esa opinión pública internacional le va a poner presión al gobierno nacional para que reconozca a los líderes del paro y para que se siente a negociar. Entonces yo añadiría también una segunda apreciación, y es dejemos el maximalismo a un lado. Y dejemos a un lado también algunas demandas que creo yo no contribuyen a la solución de la crisis. Por ejemplo, la UNES, la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, en Twitter envió el mensaje de que pedía la renuncia de Duque. Yo no creo que esa renuncia contribuya a la solución de la crisis.
Si renuncia el presidente Duque, ¿quién queda? Una señora que nos ha mostrado tener un altísimo grado de insensibilidad por el drama en el cual están muchísimas familias colombianas. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, recordemos, el año pasado dijo que parte del problema era que las familias colombianas no tenían la voluntad de ahorro y que al no tener ahorro y al gastarse la plata, entonces por eso no tenían con qué enfrentar la cuarentena. Por favor, o sea, un montón de gente que apenas supervive y esta persona hace unas apreciaciones tan descabelladas como esa. Entonces, por favor, dejemos a un lado una demanda como esa. Pedir la cabeza de Duque no es una solución. Yo creo que pedir que el gobierno le dé satisfacción a todas las demandas que hace el Comité Pro Paro tampoco es una actitud razonable. Justamente, estas demandas son para entablar una negociación, pero son muchísimas demandas, es muy difícil tramitar tantas cosas a la vez. Entonces, mi sugerencia, mi contribución sería la de pedirle a los líderes de esta movilización que tengan una propuesta más razonable, que sea la de acordar una nueva reforma tributaria, la de que necesitamos recursos con los cuales podamos enfrentar la crisis social que tenemos, de un montón de gente en Colombia que se está yendo a dormir sin haber comido. Tenemos un montón de gente en Colombia que reporta en las estadísticas del DANE que solamente tiene 2 comidas al día. Eso es una crisis social muy grave. Y la otra es una crisis económica. Un montón de agentes productivos que han salido del mercado porque han perdido la capacidad para seguir produciendo. Entonces necesitamos resolver, atender la crisis social, atender la crisis económica y necesitamos recursos para eso, necesitamos una reforma tributaria. Entonces concentremos la atención en la reforma tributaria y desde luego pidamos un acuerdo de cese de la violencia y dejar para el próximo gobierno la realización de reformas que están aplazadas y que no se pueden seguir aplazando porque son muy importantes. La reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral. Y hagamos el esfuerzo de construir un gran diálogo nacional civil acerca de estas propuestas. Entonces, ese es, digamos, el llamado que yo haría a ambas partes. Juan Gabriel, y frente a este presidente desconectado de su país, frente a este presidente que nos da la espalda, ¿esto qué nos dice de los partidos políticos? ¿Esto qué nos dice del Congreso? ¿Esto qué nos dice incluso de las Cortes que salieron la semana pasada a respaldar al mismo presidente? Tenemos gravísimos problemas que se han acumulado todos y se han expresado todos en esta crisis. Entonces, comenzaría por el final. Tenemos un declive de la separación de los poderes y una politización de la justicia. Este es un fenómeno que se ha registrado en otros regímenes políticos, en Hungría y en Venezuela, por ejemplo, el hecho de que hubiese habido un partido que tenía más de las 2/3 partes en el Parlamento, en el Congreso, dio lugar a una politización clarísima en las Cortes. Aquí nosotros no hemos tenido, el fenómeno no se ha expresado de la misma manera, pero la politización de las Cortes y de los organismos de control es evidente. Tenemos una procuradora, un defensor del pueblo, un fiscal general, un contralor general, que no están interesados en investigar las violaciones a la ley cometidas por agentes del orden, sino que están interesadas es en perseguir a la oposición. Lo hemos visto en el caso de la Contraloría y de la Fiscalía, en los procesos que ha iniciado contra el precandidato Sergio Fajardo, por ejemplo. Entonces, ahí hay un problema gravísimo. Yo considero que es muy afortunado que, que en la Universidad Externada de Colombia
haya ya un movimiento de profesores y estudiantes que le pide a las directivas de la universidad que le pongan fin a la vinculación de Francisco Barbosa como profesor del externado. Ese es un primer paso. Un siguiente paso es pedir la renuncia de estas personas porque han mostrado que no están a la altura de la responsabilidad que tienen que cumplir, que no son imparciales, que están politizados, que no están al servicio del país, sino al servicio de una agenda política partidista. En el caso de los partidos políticos, la cosa es mucho más complicada, porque estos partidos políticos han estado de espaldas al país, ellos fueron los que aprobaron, me refiero a los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno, no a los partidos de oposición. Ellos fueron los que aprobaron la reforma tributaria del 2018, que contiene un montón de exenciones a las grandes empresas, pero ellos mismos también en el gobierno Santos. El gobierno Santos y pasó dos reformas tributarias con las mismas exenciones, favoreciendo a los grupos económicos más poderosos del país. Esto es una cosa que viene desde de muy profundo. Y tenemos una crisis de representación política en el sentido de que las demandas de la ciudadanía no las están expresando estos partidos políticos en la esfera institucional. En algún momento, más temprano o más tarde, tenemos que encontrar una solución permanente a esta crisis de la representación política. Pero en el momento, esto es lo que tenemos. No tenemos otro Congreso sino este. No tenemos otros partidos sino estos. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a esos partidos que se actúen de forma responsable, que dejen de estar de espaldas al país. Entonces, tenemos que, la ciudadanía, todos los ciudadanos tenemos que ejercer una gran presión sobre esos políticos, denunciando, por ejemplo, poniendo en la picota pública a aquellos que se fueron a la ciudad de Miami a deliberar, pero simplemente para ponerse la vacuna, saltándose también los turnos que hay acá en Colombia para obtener un beneficio particular, un beneficio personal. Entonces, la ciudadanía, ¿qué tiene que hacer en este momento? Pues ponerle presión a esos partidos. ¿Por qué? Porque es que sin la ciudadanía estos partidos no tienen votos. Ellos necesitan estos votos para hacerse reelegir. Desde luego tienen unos financiadores que les dan un mensaje distinto. Ustedes tienen que aprobar es una reforma tributaria que mantenga las exenciones a estos grandes grupos económicos. Pero en ese tire y afloje, en algún momento esta clase política también va a tener que escuchar. Y es muy importante entonces que la ciudadanía coja el teléfono, use las redes sociales, use los correos electrónicos para llamar a esta clase política a decirle que tiene que actuar de una forma más responsable en esta coyuntura. Pasemos ahora al tema de la violencia, ¿sí? Lo que hemos evidenciado, lo que hemos visto en estas 2 semanas ha sido pues un exceso de la violencia policial, una brutalidad policial, unos desmanes por parte del ESMAD. También se han presentado, claro, las quemas a los CAI la semana pasada. Hay infiltrados en las marchas. Yo principalmente las veces que he salido a marchar he visto una manifestación muy pacífica y he visto también infiltrados. Pero acá la pregunta es, ya llegamos a este punto de la violencia en donde nos preguntamos cómo desescalarla, qué hacer para desescalar esta violencia que nos está, digamos, generando tanta angustia, pero que sobre todo está, pues, trayéndonos tanta muerte. Lo primero es unirnos todos en un fuerte rechazo a la violencia, venga de donde venga. No hay ninguna justificación para perpetrar actos de violencia contra personas desarmadas, contra personas que no están ejerciendo violencia. Es realmente muy, muy cuestionable, muy, muy reprochable que lanzarle bombas Molotov a un CAI,
que los oficiales de la policía que estaban en ese CAI, para evitar morir quemados, salgan del CAI, salgan alzando las manos, dando una indicación de que no están dispuestos a utilizar la fuerza para resistir a este acto de violencia, y que una multitud lo que haga es atacarlos y ejercer más violencia contra ellos. Eso no tiene ninguna justificación. Necesitamos expresar un rechazo contundente a esos hechos de violencia. En relación con los actos de sabotaje, yo quisiera presentar esta propuesta, y es: documentémonos, subamos a la red todos estos hechos en los cuales estos agentes provocadores, vestidos de civil, encapuchados muchas veces, hacen ataques contra un establecimiento bancario, contra una tienda, contra un supermercado. Documentemos todo eso, identifiquemos a los responsables de esos actos. Rechacemos de una forma organizada, expresemos nuestro rechazo, porque más tarde o más temprano, si el movimiento social expresa ese rechazo, la estrategia de deslegitimar la movilización social ya no va a funcionar y vamos a tener que sentarnos a dialogar. Entonces, es esa una gran responsabilidad del movimiento social en este momento. Y necesitamos recuperar la civilidad en la comunicación. En las redes sociales, desde hace mucho tiempo, esto no es un problema exclusivo de Colombia, es un problema del mundo entero, por las distintas características que eso ya es tema de un análisis adicional. Tenemos una gravísima degradación de la comunicación. Entonces, hay mucho insulto, hay mucho ataque personal, muchas mentiras, muchas expresiones de desconfianza, de rabia. Necesitamos civilizar la conversación en el sentido de hacerla civil, de hacerla, de expresar nuestra indignación, de expresar nuestra rabia también, porque ese es un sentimiento, una emoción muy, muy, muy fuerte, muy poderosa, pero expresarla de una forma civil, porque es el único medio que tenemos, la palabra, la comunicación, para encontrar una solución no violenta a nuestros problemas. Entonces hay muchas tareas. Yo insistiría mucho en el rechazo a la violencia, en la documentación de la violencia y los actos de sabotaje, y en la recuperación de la civilidad en el diálogo. Antes de entrar a la última pregunta, pues uno también ha visto en estos tiempos una ciudadanía que documenta, ¿sí? Y lo hemos visto en esta movilización social, jóvenes, adultos, grandes, chicos, con los dispositivos móviles están documentando en efecto pues, estos desmanes, y sobre todo los desmanes por parte de la fuerza pública que para algunos son los que más preocupan, ¿sí? No es lo mismo atacar una tanqueta del ESMAD con piedras que el ESMAD atacando a una población que se manifiesta y que tiene que alzar las manos para decir, por favor, no nos disparen. Claro, condenando todos los actos de violencia, ¿sí? Ahora, quiero preguntarte por último, Juan Gabriel. Si me permites, Mariana, yo diría lo siguiente, y es: ¿cuál es el problema más grave? Los que cumplen las órdenes de usar la violencia contra las manifestantes, o los que dan las órdenes. Yo creo que el problema más grave son los que dan las órdenes. Desde luego, no quiero desconocer el problema de quienes ejecutan las órdenes. Pues yo quisiera llamar la atención al hecho de que detrás de ese uniforme del ESMAD, detrás de ese uniforme de la policía, hay personas que están en este momento en una situación de muchísimo estrés, de una angustia continua y permanente de que ellos mismos también van a ser objeto de ataques violentos. Y entonces,
necesitamos una interlocución distinta con esas personas que están en las calles. ¿Para qué? Para abordar el problema principal. El problema de la brutalidad policial es un problema muy grave y lo tenemos que, como tú lo dices, lo que es extraordinario de todas estas protestas es que hay gente documentando lo que está ocurriendo y eso es muy importante. Pero eso sirve para que pongamos en cuestión a quienes están dando las órdenes, porque ellos son el problema principal. El problema principal no es un problema gravísimo, la brutalidad policial. El problema principal es que hay personas dando la orden de recurrir a la violencia de esa forma. Esa era la pequeña anotación. Sí, en efecto, hay alguien por ahí también que sigue dando órdenes y las órdenes se siguen cumpliendo. Sí, no fue más un trino la semana pasada para desatar pues este caos en el que estamos hoy en día. Juan Gabriel, quiero que cerremos con una pregunta acerca de lo que puede hacer la academia. Es decir, aquí cada parte, cada individuo, cada hombre, mujer, cada muchacho que se está movilizando está haciendo su parte. ¿Sí? En efecto, los jóvenes están saliendo a marchar, están exponiendo su vida, se están manifestando. Desde la academia en concreto, ¿qué se puede hacer para poner un grano de arena para poder salir de esta situación en la que estamos? ¿Qué pueden hacer los profesores? ¿Qué pueden hacer las profesoras? ¿Qué se puede también hacer desde el periodismo? Uno también desde el periodismo pone su parte. ¿Cuál es la parte que le corresponde a la academia? Entender qué está pasando y ofrecer distintas soluciones, identificando los escenarios que se pueden materializar dependiendo de que escojamos una u otra solución o de que no hagamos nada y dejemos que la inercia social haga lo suyo. Entonces, yo entiendo la posición de muchos estudiantes de movilizarse y eso está bien, porque es que sin movilización y sin protesta no se habría detenido la reforma tributaria. Eso está claro, pero no podemos quedarnos ahí, mucho menos los profesores, mucho menos las personas que están en programas de posgrado y que tienen una responsabilidad que es la de crear conocimiento, generar conocimiento acerca de lo que está ocurriendo. Yo veo en la indignación acerca de lo que ocurre, yo veo que es natural que esos sentimientos de indignación se expresen en el deseo de salir a la calle a protestar, a seguir la protesta. Pero necesitamos también realizar un gran esfuerzo de comprensión de lo que ocurre. Y esa es una responsabilidad de la academia. No hay ninguna solución que sea fácil. ¿Por qué? Porque en cada solución que tratemos de dar a un problema, siempre va a haber varios valores. Por ejemplo, la cuarentena como un medio para contener el contagio. La cuarentena le da prioridad al valor, a la vida y a la salud sobre el trabajo. Pero sabemos que la sociedad no se puede mantener en cuarentena indefinidamente y que hay que encontrar una solución que permita que podamos volver a trabajar, porque sin trabajo no podemos satisfacer las necesidades básicas, no podemos reproducir la vida. Entonces, en la forma en la cual se encuentra una solución al problema de qué tipo de cuarentena sirve para evitar el contagio, hacemos ese balance entre el valor de la vida y el valor del trabajo. Toda política pública requiere entonces que identifiquemos los distintos valores en juego. Y una vez identificados, que establezcamos cuáles son los medios más apropiados para realizar esos valores. Entonces, en el caso de la reforma tributaria, tenemos un principio constitucional, tenemos unos valores ya. El articulado constitucional nos dice, el régimen tributario tiene que ser equitativo, progresivo y eficiente. Tenemos claro que una medida como los 3 días sin IVA, eso es ineficiente. Eso crea toda una serie de problemas en la contabilidad. Ha dado lugar también a problemas durante la pandemia.
eliminemos una cosa como esa. El impuesto al valor agregado es un impuesto regresivo. Si de verdad queremos una tributación progresiva, un impuesto al valor agregado del 19%, tenemos que irlo desmontando, si no de una vez, para no afectar gravemente las finanzas públicas, sí gradualmente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el medio a través del cual vamos a hacer eso? ¿Y cuáles son las consecuencias? Si no hacemos reforma tributaria, por ejemplo, y decimos, no, vamos a financiar los programas sociales y los programas de reactivación económica con emisiones del Banco de la República. Vamos a tener inflación, vamos a tener una, un desbalance fiscal muy grave que va a ser percibido como incapacidad del Estado para resolver sus problemas económicos, y entonces nuestro acceso al crédito internacional se va a hacer mucho más difícil. O podemos hacer una reforma tributaria como la que estaba proponiendo el gobierno, descargando en la clase media el mayor peso de los tributos, manteniendo las exenciones a estos grupos económicos poderosos, o hacer una reforma tributaria en la cual estos grupos económicos poderosos paguen lo que no han pagado antes. ¿Qué consecuencias se sigue de no hacer la reforma tributaria? De hacerla como la quería el gobierno, de hacerla como la estamos proponiendo muchas personas que queremos una tributación equitativa, progresiva y eficiente. Es esa la tarea de la academia. Y eso requiere sentarse en el escritorio, estudiar mucho, analizar mucho, y eso no puede ser sustituido por la movilización. Es importante movilizarse, pero no podemos encontrar soluciones a los problemas de Colombia si en la academia, profesores y estudiantes, no nos sentamos a estudiar acerca de los valores que están en juego, los medios para realizarlos y las consecuencias de escoger una u otra política pública. Juan Gabriel, pues muchas gracias por tus reflexiones, gracias por esta conversación y bueno, recibe un saludo. Muchas gracias, Mariana, por esta invitación, y qué bueno que estás recogiendo las voces de distintos miembros de la comunidad académica, porque necesitamos esa pluralidad de voces para entender lo que está ocurriendo. Muchas gracias.